Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hace tiempo que no, que no hacía ningún vídeo referente a lo que me gusta hacer, que es, entre otras cosas, pues la meditación trascendental. Yo, como os había comentado, yo entré en el mundo de la meditación hace muchos años ya, cuando mi mujer estaba embarazada de mi hijo. Y lo he ido practicando, pues, sucesivamente, no de una forma excesivamente continuada, porque, bueno, el trabajo, pues, también me lo impedía un poco, porque lo que sí que está claro es que cuando estás trabajando, pues, estás trabajando para una organización, para una empresa, ¿no? Buena parte de tu tiempo, de tus pensamientos están enfocados a ello. Esa es la realidad. Y te dejas llevar por, o te dejas someter por los objetivos de la misma. Es decir, si tienes un cierto cargo, pues bueno, los objetivos son fundamentales y después el grado de satisfacción del cliente pues es fundamental, con lo cual eso hace de que buena parte de tu tiempo, del día a día, de esas, no te digo 24 horas, pero 10 12 lo dediques a pensar en tu trabajo y a evolucionar en él. Con lo cual el tema de la meditación eh, choca con toda esta estructura socioeconómica y yo he dicho algo muchas veces farisea, porque el objetivo es ganar dinero, está claro, ¿eh? Este es el objetivo. Ganar dinero para las empresas, ¿no? Con lo cual los empresarios se hacen cada vez más ricos y, y después esto de alguna manera pues conlleva al sueldo que ganas cada mes. Es decir, te puedes sentir mejor pagado o peor pagado, pero esa es la realidad. Es el sueldo que te llevas cada mes, no hay otra. Entonces, como decía, en el momento que después de 40 y tantos años currando, así de claro, ¿no? Sí, evolucionas. Yo entré aprendiz y poco a poco, pues bueno, he ido evolucionando y dentro de mi profesión. Y bueno, y al final parece ser que entendía bastante y me jubilé dando clases. En este periodo de mi vida profesional, que fue prácticamente el último, cuando empecé a dar clases, me dediqué a observar, porque claro, las clases que yo daba eran clases técnicas, pero estaban dirigidas a gente más mayor, ¿no? Entonces la gente más mayor son gente que está definida a nivel general y se pone en manifiesto el estado emocional de la gente, si te dedicas a observar, ¿no? También había un bloque de inteligencia emocional en el cual, pues en momentos delicados como a la crisis, o sea, estoy hablando de la crisis del 2008, ponía de manifiesto el estado emocional de las personas, todo era un fracaso absoluto porque esa crisis, que fue una crisis desastrosa para empresas y trabajadores, llevó mucha gente al paro y con esa situación, curiosamente, con esa situación, en vez de las familias estar que estuviesen más estructuradas, más conjuntadas, ¿no? O sea, con ese sentimiento de comprensión entre la pareja y tal, yo creo que era todo lo contrario, era en esa situación delicada en la cual hay que unir esfuerzos, pues viene la insatisfacción, viene también la inconformidad, ¿no? Y viene la ruptura, ¿no? Y había mucha gente, muchos técnicos, o sea, gente mayor ya, estoy hablando gente de 35 para arriba, 35, 40, incluso 50, en situaciones familiares que se habían separado y bueno, y se habían tenido que ir a vivir a casa de sus padres y bueno, unos dramas increíbles. Bueno, el caso es que claro, todo eso da mucho que pensar, ¿no? Porque si os dais cuenta, el ser humano, o sea, hoy en día lo mueve el ego, está claro.
Cuando digo ser humano, hablo de, de hombres y mujeres. Claro, en esa situación tan delicada, ¿no? Como la que estoy hablando, yo lo viví como profesor. Eh, las, puede ser él o ella, no están conformes, no, o sea, no se conforman en esa situación. Es lógico también que no se conformen. Pero sin embargo, ¿cuál es la reacción, no? ¿Cuál es la actitud? La actitud es que si me falta no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto y no sé cuánto, esto es una mierda, y lo mejor que se puede hacer es romper. Romper. Claro, ¿romper qué significa? Significa pues toda esa cantidad de esfuerzo que has hecho para tener un hogar, tener unos niños, ¿vale? Tirar para adelante un proyecto de vida. Bueno, pues como la economía ya no te permite hacer según qué cosas, ¿no? Estoy hablando de la sociedad de clase media, clase media, ¿vale? Pues vienen las discusiones con la pareja, ¿no? Vienen los enfrentamientos, vienen los sentimientos de culpa, vienen las responsabilidades, ¿no? Cada uno se echa la responsabilidad el uno con el otro con el uno. ¿Sabes? Esto va mal, la culpa es tuya, ¿no? Esto va mal, la culpa es tuya. Sin embargo, esta acción de comprensión, de darte cuenta que la realidad, que es la cual estás viviendo, no tiene culpables de ninguna clase. Es una circunstancia socioeconómica que muchas veces son los propios países, la propia administración la que genera estos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente hay una cosa muy clara. Mirad, esto se mide por onda sinusoidal. Esto se refleja claramente en conceptos de electricidad. La onda sinusoidal va de cero a tope, ¿no? En este caso es electricidad. Y hablamos de baja tensión, por ejemplo, pues va de cero a 220 y 220 a cero. Con lo cual significa que eso se produce durante un periodo que se llama frecuencia, ¿no? La frecuencia está determinada por el propio suministro de cada país. Aquí tenemos 60 hercios, ¿no? O sea que 60 veces por minuto, 60 veces por segundo la frecuencia sube y baja. Pues eso es una locura, ¿no? Pero fijaros, en el mundo socioeconómico, en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, hay momentos, ¿no? Que estás arriba, ¿no? En tu grado tuvimos alto, ¿no? Ganas bien la vida, ¿no? Y te crees el rey del mambo. Pues no. Pues no eres ni mucho menos el rey del mambo. Y después estás abajo, que si cuando has estado arriba pues no lo has aprovechado, cuando estás abajo resulta que te has quedado dos pelas, ¿entiendes? Sí, sí, te lo digo a ti que me estás mirando y estás escuchando, te has quedado dos pelas. Y entonces vienen los problemas. Mira, hoy en día vivimos en una sociedad que el consumo siempre se pone de manifiesto de una forma desorbitada. Es decir, cada vez tenemos más fiestas y cada vez tenemos más acontecimientos para celebrar, ¿no? Y eso de celebrar al ser humano, al ego, ¿no? Pues le sienta muy bien, eso de celebrar, ¿no? Y en estas fiestas, ¿no? Que antes era pues años atrás, ¿no? Que quizá todos éramos más felices, ¿no? Y no porque tuviéramos más y tuviéramos menos, sino porque estábamos más equilibrados. ¿De acuerdo? Esa falta de equilibrio, pues, de alguna manera incide directamente sobre las emociones. Y ahora, pues bueno, como todo se celebran los cumpleaños de los niños. Bueno, ya es una locura, los cumpleaños de los niños ya se tienen que reunir, ¿no? En salas especiales de juegos. Y allí está todos los padres metidos, claro, todos los padres, porque si se ha generado esa energía, ¿no? Que todos los padres están de acuerdo en hacer estas cosas, pues no se va a quedar tu niño en casa, tú también, tú con tu niño también. ¿Estás de acuerdo o no? ¿De acuerdo? Después se celebran, pues, santos cumpleaños, ¿no? Esto más o menos, pues, se ha celebrado en más o menos medida, pues, durante la sociedad que yo conozco. Desde el 58 que nací, del 59 que nací, hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Pero ahora vivimos en un exceso de todo, ¿no? ¿Y cuál es el exceso de todo? Mira, nosotros aquí vivimos en una sociedad marcada por la cultura religiosa. Está claro que la religión forma parte de nuestra sociedad. Nos guste o no nos guste, lo procesemos o no lo procesemos, creamos o no creamos, ¿vale? Y pues en aquella época se vivía la Navidad, ¿no? El nacimiento del niño Jesús, ¿no?
Te puedes creer más, te puedes creer menos, pero eso por parte de la historia de religión, ¿no? Los magos de Oriente, ¿no? Que le iban a dar ofrendas, ¿no? Y esto se traducía, pues, en la sociedad en la cual vivimos, pues que esos reyes se celebraban, ¿de acuerdo? Se celebraba la Navidad, se celebraba el San Esteban, ¿no? Se celebraban los reyes, ¿no? Y se celebraba el fin de año. Y bueno, dentro dentro de lo que sería la racionalidad, dentro de esa culturilla que llevamos todos en el subconsciente, que es la religión, pues era aceptable, estaba bien, ¿no? Era momentos de alegría y tal. Bueno, de una alegría controlada, pues, o equilibrada, pues seguramente que sí, porque en aquella época no había tantas cosas. Y ahora no da igual que la cultura venga del norte, venga del sur, venga del este o venga del oeste. El caso es celebrar cosas. Y aquí tenemos ya el lío montado, ¿no? El lío montado es que aparece Papá Noel, es un error, porque Papá Noel era el personaje que llevaba las ofrendas o los juguetes o los regalos de Europa, ¿no? América, y no al revés. Papá Noel no se quedaba en Europa. Papá Noel se iba para América con su trineo. Sin embargo, aquí, pues bueno, también nos va bien el Papá Noel. Vale, de acuerdo, muy bien, perfecto. Y después, pues no pasó, para no ser menos, pues el Halloween, que se celebra en América, que me parece una locura, pero absoluta, porque aquella gente no tiene ni principios, ni religión, ni nada que se le parezca, y nosotros lo recibimos también con los brazos abiertos. El Halloween también, venga, va, genial. Y a continuación, pues viene la otra que nos han metido en el saco, ¿eh? Que es el Black Friday. El Viernes Negro. Hay leyenda de todas clases con el Viernes Negro. Alguien dice que el Viernes Negro es porque en aquella época de esclavitud, pues el viernes, los esclavos que nos habían vendido, pues se daban más baratos, ¿de acuerdo? O sea que de alguna manera era un regalo entre negreros, ¿de acuerdo? Y nosotros le hemos dado la vuelta porque somos así de listos, ¿eh? Y consideramos que ese día, pues también es para regalar, para comprar y regalar, ¿de acuerdo? Y a continuación vienen las rebajas. Las rebajas también, claro, como nos hemos quedado cortos con todo lo que acabo de exponer, pues las rebajas, te lo regalan todo. Te lo regalan todo, sí, sí, te lo regalan todo. Y sale la gente zumbando a comprar, ¿sabes? Sí, sí, claro, porque va a encontrar aquel regalo, aquel vestido, aquel suplemento, complemento de que no se lo ha podido comprar eh, el resto del año y se lo compra ahora. Fantástico, fantástico. Precios tirados. Es una maravilla eso. Y claro, y en la reflexión, ¿qué ocurre? Pues mirar, en la reflexión es que en la gran mayoría de personas que están sometidas a esa situación o se dejan llevar por esa situación, el ego lo tienen desorbitado. Las emociones están totalmente desequilibradas y no, y no aceptan la realidad o su propia realidad. Que la realidad es tratar de celebrar las cosas con un poco de raciocinio. Mirar, dentro de la meditación trascendental, lo que se busca es eliminar ese ego pensando o sin pensar. Olvidarte de los pensamientos en el cual te inundan. Si te das cuenta, o sea, los pensamientos que se tienen hoy en día es prácticamente pensamientos de consumo, solamente de consumo. O sea, la gente no disfruta, por ejemplo, de un coche, ¿no? No, no. Disfruta de cómo corre el coche. Al final el coche es un viaje, ¿no? De punto A a punto B. Y en el viaje no se disfruta del viaje, se disfruta de cómo corre el coche, de las lucecitas que tiene, de lo chulo que es, etcétera. Pero sin embargo, la forma de disfrutar es el viaje. El viaje es la forma de disfrutar. Mira, la vida no deja de ser un viaje. Y de la manera que pienses o de la manera que hagas las cosas, así te va a ir el viaje. De acuerdo, mira, en la meditación trascendental, el pensamiento
tiene tendencia a abandonarse. El pensamiento, digamos que es la herramienta que tiene el ego para justificar todo eso que acabo de exponer. Y, y cuando lo pones en práctica y eres incapaz de descabalgarte de eso, lo que ocurre es que tu estado emocional pues va a estar totalmente desequilibrado. Y, y cuando ocurre esta situación, cuando estás en esa realidad que es una realidad totalmente ilusoria, que te lo estás creando tú, pero que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Para la redundancia, pues vienen las grandes desilusiones, las grandes frustraciones, ¿no? Mira, cuando estás en una situación en la cual, pues, tu día a día es pensar en qué vas a comprar, en qué vas a consumir, en qué vas a comer, ¿no? Estás todo el día pensando en eso. El equilibrio emocional es brutal. ¿Qué quiere decir con eso? Pues mira, quiere decir que vives la vida de una forma engañosa, pero totalmente engañosa. Porque no te das cuenta ni lo que te rodea, no te das cuenta ni la necesidad que tiene la gente que está a tu alrededor. Y viceversa, ¿eh? O sea, la gente que está a tu alrededor posiblemente tampoco se dé cuenta de la necesidad que tú tienes. O sea, la falta de diálogo, la falta de profundidad en el diálogo, ¿no? La falta de exponer las emociones, ¿no? Hay que estar siempre contento, ¿no? Contento porque me he comprado esto, contento porque me he comprado lo otro, ¿eh? Después viene el entretenimiento a través de los medios de información, ¿no? En el cual, pues, bueno, ya sabemos que cadenas privadas, ¿no? Pues bueno, buscan siempre culpables a una situación determinada a nivel socioeconómico, ¿no? Y entonces hay un enfrentamiento continuo, o sea, no es una posibilidad, o sea, no se produce una situación de vamos a tratar de arreglarlo, ¿no? Nosotros pensamos de una manera, vosotros pensáis de otra, vamos a tratar de arreglar la situación para beneficio de la ciudadanía, no, que va. Es un enfrentamiento constante para que la guerra y la culpabilidad aparezcan en un momento determinado que de alguna manera lo que parece ser que te calma tu mente, sabiendo que el culpable es el otro. Pues no, ¿qué va? Te estás equivocando, amigo. El culpable eres tú, o el responsable eres tú. Porque esa falta de criterio, ¿no? Que se pone de manifiesto a la gran mayoría de personas, que son gente que actúa sin criterio, que actúa sin cabeza, hace que tengan unas actitudes que son totalmente negativas para una convivencia en una sociedad determinada. ¿De acuerdo? Mirar que esas ansias de poder es el ego en su estado más absoluto, ¿no? Y entonces cuando lo consigues, pues no quieres bajar de esa situación y haces lo que sea, dices las mentiras que sea, generas la manipulación que haga falta para llevar a la ciudadanía, pues seguramente a tomar decisiones equivocadas. Y se consigue porque a la vista está. Que si lo llama uno, que si ha dicho el otro, que si ha dicho lo de más allá, ¿vale? Mirar, en la meditación trascendental, el pensamiento se desvanece. Cuando se desvanece el pensamiento, hay que hacer pocas cosas ya. Porque, mirar, en una estructura circular, como la que nosotros vivimos, en estructuras circulares, ¿no? Las estructuras circulares se ponen de manifiesto en todos lados. Tú miras una roca y se mueve, la estructura molecular se mueve de una forma circular, ¿no? El universo se mueve de una forma circular y tú te mueves en una forma circular, en una estructura circular. Tus células se mueven en una estructura circular, con lo cual significa de que ni hay un principio ni hay un fin. Esto te da tranquilidad y te da serenidad, porque cuando acabas pensando eso, cuando no acabas pensando, cuando tu vida eh, está estructurada de esta manera, de una forma más natural, ¿no? Cómo funciona el universo, cómo funciona la creación, pues la importancia recae en la propia vida en sí. No recae ni lo que hace uno, ni lo que hace el otro, ni lo que te dicen que tienes que hacer, ¿no? Recae en tu propia vida en sí, en tus propias conclusiones, ¿de acuerdo?
Entonces, fíjate, en la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Que se tienen unas relaciones superficiales, ¿no? De mucho postureo, ¿no? De siempre exhibir lo que se tiene y lo bien que te van las cosas y tal. Pero sin embargo, fijaros que en esa búsqueda de la felicidad continua que estamos todos metidos, ¿no? Porque en realidad el ser humano lo que busca es la felicidad, ¿no? Lo que pasa es que se equivoca de camino, ¿no? Se deja arrastrar por el mundo consumista y hace de que te pierdas ahí en ese concepto, ¿no? El mundo consumista sí que tiene un principio y un fin, ¿no? Porque al final, mira, si lo relacionas con la tierra, los recursos de la tierra no son inagotables. Entonces, claro, en pensamientos neoliberales que consideran de que hay que sacarle hasta el último suco, ¿no? Es como una naranja, ¿no? Tú empiezas a exprimirla, en un momento sale mucho, poco a poco se va acabando y al final, ¿qué queda? Pues queda lo que tienes que tirar. Pues exactamente son los recursos de la tierra, ¿no? Todo el agua, ¿no? Con los diferentes recursos a nivel mineralógico. La minería, pues tiene sus recursos y de ahí depende toda la industria tecnológica. Claro, al final te das cuenta de que, como hay escasez en todos los lados, hay una época que yo creo que es la que estamos viviendo, que es la época de la destrucción. Es decir, que el mundo fariseo, ¿no? Que es neoliberal, pues lo que tiene que tratar de hacer, lo que trata de hacer siempre, ¿no? Esto se ha puesto de manifiesto en la gran mayoría de acontecimientos, grandes acontecimientos, es destruir. O sea, ¿destruir para qué? Pues para justificar que vuelven a construir. Y entonces, ¿destruir qué significa? Pues lo que estamos viendo hoy en día. O sea, unas guerras que no tienen sentido y lo que hacen esa guerra es destruir, destruir. Pero fíjate, destruir sin honor, ¿no? Porque al final, si dos naciones con dos ejércitos fantásticos, ¿no? Pues hay que manifestarse en un campo de batalla. Pues eliges yo qué sé, ahora me lo estoy inventando, pero eliges el desierto del Gobi, ¿no? Te vas allá, dos bandos, y el que gane, pues ha ganado. Pero deja a la población civil. La población civil no tiene la culpa de nada, ¿vale? Y entonces cuando haya ganado, pues lo pones de manifiesto en la población civil pues se adaptará probablemente a otras circunstancias. Pero claro, las guerras que son la destrucción de gente en general. No tiene sentido, ni de una manera ni de otra. Esto solamente lo promueve, pues, que hay, que hay fábricas que pues, están construyendo armas de guerra y eso hay que emplearlo de alguna manera. Claro, decía alguien que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Sí, sí, está muy bien, está genial eso. Sí, sí, pero la guerra significa que se enfrenten dos ejércitos en un campo de batalla, en el que queráis. Y en el mundo hay muchos campos de batalla, hay muchas zonas que están despobladas. Pues allí se ponen los dos bandos y se meten tiros para aburrir. Y la población civil la dejas tranquilita en su casa, que no tienen culpa de nada. De acuerdo, verá que eso al final recae en una manera de pensar que estamos todos metidos ahí, que siempre consideramos que la culpa es de algo, pues, de los emigrantes, de los de la religión, de que se practica esto, que se practica lo otro, de unas situaciones de acogida, ¿no? Políticas de acogida, ¿no? Y al final todo el problema recae en un desequilibrio absoluto. Cuando todo se desequilibra, todo se cae. ¿Ah? O sea, y eso pasa en la gran mayoría de proyectos que el ser humano pone de manifiesto. ¿De acuerdo? Entonces, mirar, la meditación, como he dicho alguna vez, es algo personal que cuando lo estás haciendo, en la gran mayoría de casos, pues desaparece el pensamiento, el cuerpo se relaja, ¿no? Mira, cuando se relaja el cuerpo, ¿no? El, el sistema nervioso, digamos que se apacigua. Y cuando se apacigua el sistema nervioso, se apacigua la estructura muscular. Y cuando se apacigua la postura muscular, hay una serie de efectos muy beneficiosos, ¿no? Que lo que hace es empezar a sanar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está enferma, así de claro. Muchísima gente está enferma.
Y entonces, ¿qué o por qué está enferma, no? Principalmente por su manera de pensar, su manera de actuar. ¿No? Esto hace que, por ejemplo, en estado de ansiedad, ¿qué ocurre en los estados de ansiedad? Pues a comer y beber, ¿no? Estado de ansiedad te puede producir un punto de felicidad extrema, ¿no? Y comer y beber, ¿qué es lo que está pasando aquí en estos días en los cuales estamos metidos ya? Estamos metidos en fiestas, ¿no? Y vas por ahí a los supermercados y la gente se vuelve loca. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver, chicos, una cosa. Una persona como yo, por ejemplo, como yo, ¿eh? Que sí, cuando era joven, pues comía mucho y lo disfrutaba, comía mucho. 67 años, ¿no? Estoy relativamente bien. Pues tú te crees que una persona de 67 años, ya no te digo de más, es capaz de digerir cuántos bisteles te vas a comer. A ver, hijo mío. ¿Cuántos estrecos te vas a comer? Te vas a comer trozo de cada uno. ¿Cuántas botellas de cava te vas a beber? ¿Cuatro? ¿De golpe? Si te van a morir. ¿No te das cuenta que te vas a morir? ¿Eh? ¿Cuánto se va? ¿Cuántos postres te vas a comer? ¿Exceso de azúcar? Pues te conviertes en una persona hipertensa. Vamos, seamos un poco racionales. Vamos, vas al supermercado y ves señoras o señores que ya van ranqueando y tienen una cesta hasta arriba. ¿Estamos locos o qué? Pues sí, hemos perdido ese equilibrio. Entonces, o sea, el no darte cuenta que no vives la realidad hace que tus actitudes delante de los acontecimientos vayan asociadas del miedo, del miedo a no tener, del miedo a padecer escaseces, del miedo, el miedo a que se acaben las cosas. Y el miedo viene producido por estos inputs que nos transmite la sociedad. Que te va a morir de esto, que te va a morir de lo otro, te va a morir igual. Como ser, te va a morir igual. Pues sin embargo, si eres racional, ¿no? El miedo posiblemente se desvanezca. Si no piensas tanto en las inseguridades que tienes, ¿no? Y en esos momentos de euforia que tú necesitas para sentirte vivo, que no es necesario. Seguramente la sociedad va a cambiar porque fijaros, está en la mano del colectivo en que tantos influencers, ¿no? Pueden ser políticos, pueden ser dentro del mundo de la sociedad, pueden ser del mundo del espectáculo, te dejan influenciar. No te dejes influenciar por tantos inputs. Porque esa gente, ese tipo de gente, ese perfil de gente, es producto de la sociedad farisea. ¿No te das cuenta que es producto de la sociedad farisea? Y hay gente que llega allí y la sociedad farisea los necesita. ¿Los necesita para qué? Pues para manipular a la gente. Para manipular a la gente y tomar unas referencias que no son las adecuadas para el ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, cuando te pones a meditar, yo siempre lo aconsejo, ¿no? Sí que es verdad que en mi caso, por ejemplo, cuando trabajaba, pues sí que lo hacía, porque yo empecé a meditar cuando tenía 20 años, así. Pero, pero al tener una mezcla de inputs, ¿no? De lo que pasaba en el trabajo, los objetivos de las empresas y tal. Era una decisión, pero claro, ahora estoy jubilado, ¿no? Estoy jubilado y ya qué pasa, pues que tienes más tiempo para observar, no para pensar, porque a la última hora. Yo el pensamiento, los pensamientos son muy, se difuminan. O sea, yo cuando meditas y tal, el pensamiento te vienen cosas raras a la cabeza que seguramente son cosas creadas por mí mismo y tal, pero los pensamientos se difuminan. Y a última hora lo que haces es observar, ¿no? Observas a la gente, te vuelves más pausado, observas a la gente. Y al observar a la gente te das cuenta pues, de cómo actúan, ¿no? Y bueno, y en la cantidad de errores que se caen. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer es buscar un poco más ese equilibrio. Y entonces, pues, todo lo que oyes, todo lo que escuchas, todas esas presiones sociales pues, que tenemos todos, de hacer esto, hacer lo otro, de comprar, de cambiar, no lo sigas, chicos, no lo sigas. No lo sigan, no sigan a los influencers, ¿no? Estos grandes espectáculos, ¿no? Sí, espectáculos de gente que ayudan al pueblo, ¿sabes? Tienen un mensaje de ayudar al pueblo, sí, sí.
ayudar al pueblo, pero los millonarios se hacen ellos, ¿sabes? Puedo decir que todos somos cojonudos y todos tenemos derecho a esto y tenemos derecho al otro, sí, sí. Esos mensajes son cojonudos. Pero claro, después el que se hace millonario es él, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, a ti te hacen una canción de Viva la Vida, ¿no? Y él se va a comer al Hotel Florida, ¿vale? Y ahí se junta con otros personajes. Y ese hotel, pues bueno, sí, pues a lo mejor a la semana se ha gastado 30 o 40 mil dólares, ¿no? Ese es el mensaje de humanidad que tienen. Con lo cual, no te dejes engañar, hijo. No te dejes engañar. Porque seguir a tanta gente, he vendido discos de oro, discos de platino, millones de discos y tal. ¿Quién ha creado al monstruo, como digo yo? ¿No? Pues lo has creado tú. Te has creado tú que te lo has creído, que lo has comprado. Y con aquel personaje tal que tanto te gustaba por lo que decía y tal, ¿no? Porque tú no eres capaz de situarse en una postura con más criterio, una postura en una situación de más criterio, ¿no? No has sido capaz de renunciar, de darte cuenta de que es una manipulación también. Entonces, mirar, la vida está hecha para observar la creación, observar las armonías. ¿De acuerdo? Cuando observas las armonías de la vida, las armonías del universo, te das cuenta que ahí radica la felicidad del ser humano. ¿Vale? Y está basada, pues seguramente en el silencio. No hace falta explotar de euforia porque no sé qué y porque no sé cuánto. Nada. Está basada en el silencio. Cuanto más callado estáis, ¿eh? Y cuanto más tranquilo estés, te das cuenta que las cosas son de otra manera. Y eso es ahí donde puedes agarrar. Lo demás manipularte. Yo aconsejo de que calmes tus pensamientos. Con la técnica que quieras. Es que a última hora, mira, yo hago meditación trascendental y a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Pero si quieres rezar, pues también, pues reza. A última hora siempre hay un creador y hay gente que lo llama Dios, Alá, lo que tú quieras. Pero hay un creador y la felicidad radica en eso, en la creación. Entonces la creación está hecha para observarla y disfrutar de ella. Bueno, chicos, pues nada, os aconsejo de que en estas fechas que forman parte de la cultura nuestra, que nos creemos que es la mejor del mundo y cada uno tiene la suya, pues eh, consideramos de que todo hay que celebrar a lo grande, ¿sabes? Para disimular el miedo que tenemos, la falta de confianza que tenemos, la poca autoestima que tenemos, ¿vale? El no saber renunciar y decir que no, incluso a gente que está a tu lado y que no te aporta nada, no te aporta nada. Se presume porque se ha comprado esto, se ha cambiado el coche, se ha comprado no sé qué. No voy a decir marcas, pero hay marcas que dan pena, vamos. A mí me gusta mucho la tecnología y me gusta mucho porque me gusta, yo entiendo y he estudiado de ello. Me gusta la tecnología, me gusta. Y sin embargo, lo que hace es llenártelo de lucecitas y hablar de la verdad, fallos por todos lados. ¿De acuerdo? Te has gastado un dineral, ¿eh? Y el coche lo tienes hecho un desastre. ¿Por qué? Porque han mirado de reducir costes. Han mirado de reducir costes y han hecho un churro con unas cuantas lucecitas para llamarte la atención. Y ya está. ¿Vale? Y lo demás, pues, ya son decisiones personales. En otro vídeo, pues, trataré de profundizar en todas esas decisiones, ¿no? De todo eso del mundo tecnológico. Que lo que hacen es volver a lo mismo. Volver a la sociedad consumista, que parece ser que comprándote esto y comprándote el otro vas a ser la persona más feliz del mundo. Y te estás equivocando. Te estás equivocando. Después buscaremos responsabilidades, que si es la inmigración, que si es el político, que si es... No, no, no. Que va, tú te equivocas. Son tus decisiones. Lo que te van a hacer infeliz son tus propias decisiones, ¿vale? Y esos comportamientos exacerbados que tienes en un momento determinado, tratando de buscar culpables porque la desgracia que llegas encima no sabes cómo quitártela de encima. ¿De acuerdo? Pues eso. Entonces es mejor que te centres en ti, ¿eh? Que asumas tu realidad. Tu realidad es el hoy y el ahora. Cómo estás hoy y cómo estás ahora. Y esta es tu realidad. Saber filtrar, tener criterio y decir que no en muchas situaciones. No. No es una palabra, yo creo que es una palabra santa, ¿vale? Parece ser que decir que sí
era motivo de buenas personas, de personas serviciales. Te estás equivocando. Hay que decir que no, que no lo hago, que no lo admito, que no lo quiero y que no lo practico. ¿De acuerdo? Pues nada, con este no rotundo que acabo de decir, que sale seguramente de pensamientos con más criterio, que saben filtrar las cosas y que saben decidir, me despido de este vídeo de todos vosotros. Y en los próximos vídeos, pues acabaré o explicaré en profundidad otros acontecimientos que pasan y te pasan a ti, seguramente por tomar decisiones que a lo mejor no son tan adecuadas como tú te crees que serían si hicieras las cosas de otra manera. Pues nada, que vaya muy bien y sobre todo mucha suerte a todos. Hasta la vista.